Muy buenas noches, tengan todos ustedes el día de hoy, lunes 8 de junio del 2020. Agradecidos con todas las personas que se conectan el día de hoy. Nos ven desde Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala y por supuesto en México. Muchas gracias por conectarse. Es la 11ª semana de transmisiones ininterrumpidas de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche. Yo les recuerdo que aquellos colegios y agrupaciones médicas que requieran alguna plática relacionada con COVID y su repercusión legal en la atención médica, responsabilidad civil, penal o administrativa, por favor solicítenlo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail. Les recuerdo también que todas las pláticas que se generan todos los días de lunes a viernes se encuentran disponibles para que las puedan reproducir o compartir o volver a ver las ocasiones que requieran en el Facebook de Yo Soy Médico 17, asimismo en el Facebook de Medical Legal Center y en el YouTube ahora de Medical Legal. Pueden entrar a YouTube, Medical Legal Center, y por supuesto que estarán todas las pláticas ordenadas. Hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, en nuestro Facebook de Medical Legal Center encontrarán aquellas cápsulas de Susana Hernández, sí, nuestra profesora que nos habló del estrés en los profesionales de la salud y siempre con cápsulas informativas que nos ayudarán a generar una mejor herramienta para desempeñar nuestro trabajo. Les recuerdo el programa de esta semana, está súper interesantísimo. Tenemos el día de mañana a Simón Masri con cómo innovar en la comunidad médica al regreso a la normalidad. El miércoles al doctor Merino, director del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, nos hablará de su especialidad, las implicaciones de cardiología con la pandemia. El jueves el doctor Héctor Noyola, subdirector médico del Hospital Central Militar, el tema de trasplantes y su repercusión con COVID. El viernes el doctor Soberanes nos hablará de certificación hospitalaria. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Les recuerdo ahora que voy a presentarles a nuestro profesor del día de hoy, que las preguntas me las hagan por el botón de preguntas y respuestas, no por el de chatear. En chatear podemos platicar cualquier tema que quisieran, lo vemos ahí, pero las preguntas solamente por el botón de preguntas y respuestas. El día de hoy tengo el gusto, el privilegio de presentarles a nuestro profesor, que cabe resaltar que todos los profesores que tenemos y que hemos tenido hasta el día de hoy son personas que lo hacen para aportar un granito de arena para este país, para ustedes profesionales de la salud. Lo hacen sin ningún estímulo de ninguna naturaleza, más que la convicción de aportar a este país y la situación por la que estamos enfrentando. El día de hoy tengo el gusto, privilegio, el honor de presentarles a alguien a quien aprecio, respeto y admiro. Él es médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y un currículum enorme, enorme. Realmente esos 3 puntos fue... digo enorme porque ya todo el mundo en la comunidad médica lo conoce. Él es el doctor Alfonso Vallarta Rodríguez, a quien agradezco, como siempre, el favor de su presencia, de su aportación, quien nos hablará del tema de lecciones de pandemias. Doctor Vallarta, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Abraham, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la presentación. Sí, faltó decir que somos amigos desde hace tiempo, sí, y eso te lo agradezco yo mucho. Doctor Vallarta, le agradezco mucho que hubiese aceptado, sobre todo que venga compartiendo sus conocimientos con toda esta hermosa comunidad médica. Está con el mejor público, doctor Vallarta. Los vemos en las preguntas y respuestas. Lo dejo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy amable. No sé si ahí ya están. ¿Ahí se ve mi pantalla? No se ve, doctor. ¿No? No, yo le sugiero otra vez intentarlo. Compartir pantalla, que seleccione solamente la pantalla que va a utilizar.
Es Keynote, archivo. Pero es a partir del Zoom, ¿no? Espérenme, perdón, Sí, en el perdón. Zoom, en la parte de abajo, tiene un botón que dice compartir pantalla, le da a seleccionar, selecciona, le va a dar varias opciones y seleccionar su propia pantalla. Silenciar, parar video, no. Chatear. Participar, compartir pantalla, es la verde. Aquí está ya, listo. Y aquí ya selecciono, listo. Ya está. Ahí Ya la vemos. estamos. Habría que ampliarla. Sí. Listo. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Abraham, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Sí, y en estas épocas, pues más agradecido porque hay una gran cantidad de webinars por todo el mundo y que nos hayan escogido, de veras, se los agradezco de corazón. Trabajo básicamente en la Fundación Clínica Médica Sur y soy profesor asociado con mucho orgullo del curso de cirugía plástica del Centro Hospitalario 20 de Noviembre y del Hospital General Rubén Leñero, que en este momento son hospitales COVID para atención de toda la comunidad. Estas gráficas, yo he estado viendo algunas de las sesiones que se han presentado a través de estos interesantes webinars y he visto que yo creo que ya están familiarizados con este tipo de gráficas que nos la comparte la Universidad Johns Hopkins y con la cual nosotros podemos ver la evolución a través de este Centro de Sistema de Ciencia e Ingeniería, la evolución por minuto de la pandemia que nos está afectando. Como ustedes saben, hasta el día de hoy, esto es a mediodía, encontrábamos un total de 7 millones de contagios con 68,144 y un total de muertes de 404,142. Hay que recordar que la población mundial hoy en día es de 7,700 millones de habitantes. Si continuamos con estos mapas, podemos ver que México se encuentra a nivel de contagios, ha estado oscilando entre el 10º y el lugar 15º, con hace rato 117,103 contagios y entre las muertes estamos entre los primeros 10 lugares y en este momento tenemos 13,699 muertes secundarias a esta enfermedad. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sí? ¿Qué nos afectó? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Vamos a remontarnos un poco y primero vamos a jugar con el tiempo. Nos vamos a ir a diciembre, a Wuhan, China, ¿sí? Cuando ocurre el primer caso de infección por coronavirus, un caso que desafortunadamente pasó a la terapia intensiva con una mala evolución. Por supuesto, los estudios serológicos se mandan al Instituto de Virología de Wuhan para el 30 de diciembre del 2019. Como ustedes ven, pues son fechas pues muy desafortunadas también por los festejos que tenemos nosotros en el mundo occidental. Pero se reportan con esta científica, la doctora Shi Zhengli, que es mejor conocida en el mundo científico como la mujer murciélago. Y este apodo se lo ganó porque ha estado revisando durante los últimos 16 a 17 años todas las cuevas de murciélagos que existen en Asia y en parte de África. Ella se ha dedicado prácticamente todo el tiempo para ver las cuestiones de la carga viral que pueden tener los murciélagos y en esas cuevas encontró pues muchos murciélagos, muchas diferentes tipos de murciélago que contenían también diferentes tipos de virus. Esto fue a raíz de la epidemia que existió en el 2002-2003 del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de insuficiencia respiratoria secundaria a una infección por coronavirus también. Aquí ven algunas imágenes que publicaron en el Scientific American de este mes.
¿sí? Donde vemos las cuevas de murciélagos y el predominio del murciélago que es portador de este nuevo coronavirus y que se encuentra en las cuevas de la parte más sureña de China, casi colindando con la India, en las zonas de Guangdong, provincias de Guangxi y de Yunnan. Y ahí podíamos ver nosotros cómo fueron tomando muestras de lo que son las excretas, de la salivación de estos murciélagos, todos con sus equipos de protección personal para evitar los contagios, y cómo de ahí recogieron y encontraron que existían anticuerpos contra el coronavirus en esas cuevas de murciélago, en las excretas. Entonces, ya sabemos que tienen la relación con el murciélago y sabemos que esta relación ha generado este tipo de virus y ese virus ha sufrido mutaciones a lo largo de estos 17 años. Desde hace como 10 años, la doctora Shi se encargó de dar señales de alarma diciendo que podía generarse un microorganismo tan potente que pudiera causar lo que está causando hoy en día. Y es que no solamente se encontró en los murciélagos. Este otro animalito que vemos nosotros en pantalla es una chiveta, es un marsupial que se dedica a comer el grano del café y que se encuentra mucho al norte de la India, al sur de China, y que tiene relación para todos aquellos que les guste el café y los cafés que son más sofisticados. Yo no tomo café, ¿sí? Pero el café se llama Kopi Luwak y que se produce a través de las excretas de este animalito, de la chiveta. La chiveta también tiene su transmisión para una infección cruzada con coronavirus. Y lamentablemente, la cultura china, que tiene toda la tradición milenaria del consumo de alimentos crudos y de animales sofisticados como murciélagos. Entonces, esto no lo podemos quitar tampoco de mencionarlo como probable causa del contagio. Se efectúa la transmisión cruzada del virus, esto es cuando es de una especie a otra especie diferente y de aquí llegó al humano. Podemos también mencionar que existían algunas granjas que estaban cerca de las cuevas y que habían estado presentando los habitantes de esas zonas algunas de estas infecciones por coronavirus, pero con cuadros mucho más ligeros, no tan severos como los que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a verlo en este video. Si vemos la dispersión del virus con las vías de comunicación que tenemos actualmente, que provocan un síndrome de insuficiencia respiratoria. Ese síndrome de insuficiencia respiratoria es a través de este virus, que se llama coronavirus porque tiene una corona alrededor, que puede contaminar, como ustedes saben, todos los objetos y utensilios que utilizamos y se transmite a través de las gotas de saliva. Tiene una predilección por las células a nivel del endotelio en los pulmones, como ven ustedes aquí. Afectan todas las células epiteliales y al afectar las células epiteliales causan la infección celular y secundariamente la respuesta inmune que viene de la mano de todo este proceso de infección, inflamación y todo lo que ya conocemos. Aquí vemos la reacción de inmunidad que es generada a través de lo que ustedes conocen, de citoquinas, de neutrófilos, de linfocitos T, todos ellos causando una superreacción a nivel del cuerpo y desatándose en una lesión muy importante a nivel del tejido pulmonar. Aquí vemos entonces la secuencia en estos gráficos. Eso va a ocasionar secundariamente una fibrosis y una incapacidad para el funcionamiento del pulmón, dañándolo por completo, y aunado a síntomas como la fiebre y la tos, nos llevan al paciente a hospitalización. Esos datos de infección dañan los alveolos también y pueden ocasionar una sobreinfección con bacterias
como ustedes saben, dañando más nuestro cuerpo y provocando todas las alteraciones secundarias que hemos visto reportadas por la infección del coronavirus. Ahora, la diseminación es mucho más severa que la gripa y podemos ver la evolución al tener una gráfica con una curva elevada o con una curva aplanada. Es decir, cuando la pandemia es severa y está elevada o cuando ya la tenemos más controlada y es baja. Si nos hemos estado familiarizando con esos términos que probablemente desconocíamos y también con la utilización de equipos de protección para proteger a todo nuestro personal de salud. Aquí vemos cómo iría una gráfica de una pandemia rápida y la pandemia más lenta que nos permite tener el intercambio de los recursos hospitalarios y el control de la enfermedad. Sabemos cómo evitar las infecciones con el aseo de manos. Ya conocemos que el virus tiene una capa de lípidos y que el jabón puede arrastrar esa capa de lípidos. Y ese aseo de manos nos trae lavándonos las manos y lavando todos los objetos que vamos a consumir o utilizar. Tener el distanciamiento social, como ya está muy bien marcado por todos. Y también tener la precaución del aislamiento. En otros países se utilizó también, además del aislamiento, el cierre de fronteras, el cierre de aeropuertos, para evitar y tener más controlado la parte sanitaria en cada país. Aquí vemos entonces las imágenes. Y finalmente, pues las manos en posición de esperanza. Esta otra imagen también de la Universidad de Johns Hopkins nos muestra cómo fue evolucionando la enfermedad desde enero progresivamente hasta mediados de mayo y cómo de estar en un lugar número 20 con muy poca mortalidad fue acelerándose debido a la diseminación y grado de contagio que tiene este virus. Vemos cómo aquí va subiendo de lugares con las muertes que va causando y cómo después del 21 de marzo tiene una diseminación terrible que la va llevando hasta arriba y vemos cómo va progresando hasta llegar a ser el número 1 de causas de muerte en este primer semestre del año a nivel mundial. Para el 21 de mayo con 337,000 muertes. Entonces estamos viendo que esta enfermedad es nueva. Es una enfermedad que estamos tratando de controlar y que estamos tratando todo el personal de salud de contener los efectos más graves de ella. De la misma manera, estamos enfrentándonos a una enfermedad de la cual no hay vacuna y eso nos da más incertidumbre. Y la falta de tratamiento, pues para acabarla de amolar. ¿Sí? Entonces, no tenemos un tratamiento bien específico, conocemos las líneas de tratamiento que existen, en las cuales hay 3 líneas básicas, ¿sí? La replicación, el bloqueo de la replicación viral con drogas como el Remdesivir, que ya está aceptado por la FDA. También la segunda línea de investigación para el tratamiento del coronavirus, la prevención en la entrada dentro de las células por parte del virus y finalmente el encontrar la tercera línea, que es que la reacción hiperinmune que mencionábamos en el video sea mucho menor. De esta manera podemos encontrar mucho más resistencia por parte del cuerpo a la infección por el coronavirus. Al tener nosotros estos estados de no encontrar un tratamiento, de no tener una vacuna y de enfrentarnos a una enfermedad nueva, pues no nos lleva más que a recordar y de nuevo irnos más atrás en el tiempo, hasta la época en que los médicos no usaban el uniforme de protección personal, sino utilizaban estas caretas con forma de pájaro y que resguardaban de alguna manera y se cubrían para evitar el contagio. Vamos a recordar entonces lo que fue
la pandemia de la peste bubónica, que existió de 1343 a 1350 más o menos, y que nos reporta, según los datos de los escritores de la época, hasta alrededor de 80 millones de muertos en el área de Asia, Europa y África. Aquí vemos algunas imágenes de lo que eran esos pasajes y esas zonas de Flandes que estaban totalmente infectadas por la peste bubónica. Y entonces el trayecto que siguió la enfermedad fue casualmente también desde China, ¿sí? Pero vino desde China siguiendo la ruta comercial de la seda. Llegó hasta el Mar Negro y del Mar Negro tienen el paso por el canal, el estrecho de Crimea, y de ahí llegan al mar Mediterráneo, pasando y diseminándose en Europa. Pasan también por la zona de Mesina, que era la ruta comercial para llegar a Italia, y de ahí subir hacia Francia y posteriormente España. Al enterarse de la enfermedad, existen los reportes en la literatura del bloqueo de las ciudades, y así podemos ver que Mesina la cerraron, cierran también Génova, no dejan que lleguen los barcos porque traían la peste negra, y de ahí llegaron directamente a Francia, y de Francia empieza a fugarse hacia las zonas superiores como Inglaterra, Suecia, en fin, Escandinavia. Esta es una imagen de lo que colocaban en las puertas de entrada de los pacientes, bueno, de las gentes que estaban infectadas por la peste bubónica. Y en esta otra imagen también podemos ver esa secuencia, y por qué era bubónica, porque tenían bubas, y esas bubas se infectaban, reventaban, emitían un olor fétido, y ya que tenían esas bubas, decían que duraban entre 12 y 48 horas para morir. Previamente los síntomas eran igual que cualquier otra enfermedad infecciosa: una fiebre, dolor de huesos, la salida de secreciones y la tos, que podía ser seca o húmeda. Hasta el siglo pasado es que se descubre la ruta que seguía la bacteria que infectaba para causar la peste bubónica, y se conoce como Yersinia pestis. Aquí vemos una microfotografía de barrido de esa bacteria, que es transmitida por la pulga, que a su vez viene viviendo en la rata o en la ropa de piel que usaban mucho al venir los mongoles, las invasiones también de los asiáticos hacia la zona europea, en fin, la zona de Escandinavia. Todos esos tenían pulgas dentro de la ropa. Entonces, de nuevo, volvemos a las mismas premisas que encontramos. Se trataba de una enfermedad nueva para esa época, de la cual no existía vacuna y de la cual no existía ningún tratamiento, porque hasta el mismo Giovanni Boccaccio, escritor del siglo XIV, de ahí de Italia, nos dijo que cuando afectó la ciudad en Florencia, él fue un sobreviviente de la peste, mencionaba de esta manera, ¿no?, que para curar la enfermedad no valía ningún consejo médico o alguna medicina. Y no porque la naturaleza del mal no lo supiese, sino porque existía la ignorancia por parte de quienes medicaban y nadie sabía cómo dar el debido remedio. Entonces esto lo escribió en el Decamerón. En este vienen varias historias de pacientes con peste bubónica. Otro de los sobrevivientes fue el Papa Clemente VI. Aquí actuó muy rápido el médico que estaba de moda en Europa, que era Guy de Chauliac, y él empezó primero a alimentar bien al Papa, lo aisló, utilizó algunas medidas de higiene como la utilización de baños con hierbas aromáticas, y lo aisló. De esa manera siguió cierta secuencia que nos ha dejado de enseñanza para todas las pandemias que han afectado a la humanidad. El otro aspecto importante es la quema de cadáveres y de las ropas que utilizaba el enfermo o el fallecido. Otra de las pandemias también importantes que quisiéramos tocar en esta plática es la de la influenza española, que ocurrió de 1918 a 1920. Esa famosa gripe española,
que en un momento les vamos a decir por qué se convirtió en la gripe española cuando fue originada en Estados Unidos. Enfermó al 60% de la población mundial. En ese entonces la población mundial era de 1.800 millones de habitantes. En la actualidad, ahora en 2020, tenemos 7.700 millones de habitantes, como recordarán. Y afectó al 50-60% de la población, provocando 40 millones de muertos. Sus orígenes fueron en Estados Unidos, como les mencioné, y es que el virus se transmitió a través de las granjas aviares, es decir, de granjas que existían en los centros de reclutamiento de los soldados. Recuerden que en esa época estábamos en la Primera Guerra Mundial y esos centros de reclutamiento que se encontraban en toda esta costa, la costa atlántica y un poco hacia el centro, ¿sí?, tuvieron el contagio y empezó a brotar la gripe para esta época que es septiembre del 2018. De ahí, como ya Estados Unidos había declarado la guerra, entonces tuvieron que transportar a los soldados aún contagiados y culminó con un contagio severísimo en el puerto de Brest, en Francia, y también en Freetown, África, donde ellos tomaban todos los abastecimientos para después llegar a Europa. A partir de ahí, de Brest, la diseminación surgió rápidamente hacia Gran Bretaña, continuó por Francia, se fue a España, de ahí subió a Alemania, en fin, a todos lados lo fueron diseminando los soldados, y se llama española porque España era un país neutral dentro de esa guerra, y ellos sí podían decir que tenían una enfermedad que no sabían cómo combatirla y que estaban muriendo muchos pacientes. Entonces, los demás países no podían porque estaban en guerra y se consideraba un signo de debilidad para sus tropas. Los síntomas de la gripe: dolores de cabeza, volvemos, y son los mismos, dolor intenso muscular, fiebres altas, tos y secreciones nasales, que se terminan complicando con una neumonía, una bronconeumonía. Pasados 2-3 días, fallece el paciente con derrames pleurales severísimos. La transmisión a través de la vía aérea, igual que el nuevo coronavirus, y tenemos nosotros aquí la explicación de que en Nueva York, ¿por qué también fue uno de los epicentros de este contagio? Porque tenían ya servicio de transportes colectivos, ¿sí? Y eso fue afectando. Entonces, este virus de la influenza española, como ya les mencioné, es el H1N1 y la transmisión fue aviar. Se trataba, como estábamos viendo, aquí vemos algo bien importante en estas gráficas. Hubo 3 oleadas entre el 18 y el 20, ¿sí? Y de esas 3 oleadas, la segunda oleada es la que tiene el pico de mortalidad, llegando a afectar a los 50 millones, 50, 60 millones que vienen reportados de esa época por los escritores. Entonces, de nuevo, nos encontramos frente a una enfermedad nueva para la cual no hay vacunas y no existía tratamiento. Los tratamientos que daban en esa época, pues eran los mismos que habían aprendido a través de los tiempos para las pandemias. Nutrir bien a los enfermos o a donde más se pudiera, tener ciertas medidas de higiene. Ya se empezaba a hablar de la limpieza también de las habitaciones, de la ventilación de los cuartos, el aislamiento de los enfermos y los aseos dentro de los sitios cerrados. Aquí uno de los tratamientos era colocarse oxígeno, sí, pero también existían los charlatanes que nos mencionaban que con cualquier jarabe podían controlar la infección por influenza. Aquí vemos una de las fotos a uno de los pacientes infectados en Estados Unidos, la policía en Inglaterra y el tratamiento que se les daba a los pacientes, guardándolo con unas cubrebocas que eran solamente de trapo, ¿sí? Y que pues realmente no tenían ninguna detención para la infección viral. Los errores básicos que encontramos en esta pandemia fue que como no existía el antibiótico, ocurrieron infecciones bacterianas secundarias y el personal de la salud que no se protegió en ningún momento. Y se menciona que la tercera parte de los pacientes que fallecieron fueron de personal de la salud.
una tragedia completa. Ahora, comparativamente, ¿cuáles son las ventajas de la pandemia que tenemos en el 2020? En la actualidad, pues contamos primero que nada con una Organización Mundial de la Salud que se encargó de dar el aviso el 11 de marzo y de avisarnos perfectamente bien a todos que se trataba de una pandemia y que cada uno de los gobiernos se iban a encargar de dar los avisos, pero ellos iban a emitir ciertas recomendaciones. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Se decidió realizar la movilización de recursos. Aquí vemos algunas imágenes de lo que es el Centro Banamex, ¿sí? Y la atención que ha tenido aquí en nuestro país, ayudando a todos los hospitales que han sido designados también como COVID. Cuentan con tecnología de vanguardia en muchas zonas y podemos nosotros estar contentos de ellos. Por otro lado, se estableció la política de distanciamiento social, la Susana Distancia famosa que se ha estado manejando en nuestro país para evitar el contagio por parte de la gente. El cierre de los espacios públicos, se cerraron las escuelas, se sanitizaron. Estas son imágenes de aquí, de Jalisco. Sí, Jalisco fue uno de los estados que rápidamente tomó políticas para controlar o tratar de controlar dentro de lo posible la infección por coronavirus. Y se fomentó el aislamiento, el resguardo en casa. Esto con el fin de promover los trabajos desde casa y evitar tomar transportes públicos o evitar ir a lugares concurridos. Recuerden que necesitamos tener todavía hoy resguardado todo al personal y a los equipos de salud para disposición de los enfermos para esta enfermedad. Se empezaron a realizar pruebas en todo el mundo, la PCR, yo ya he visto varios seminarios que han continuado dando, inclusive aquí con el licenciado Abraham Dávila, la utilización de la PCR, los convenientes y los inconvenientes, pero bueno, es lo que tenemos y entonces es lo que se debe de utilizar, y la utilización de los anticuerpos para ver si ya tuvimos el contacto y si ya estamos inmunizados contra el coronavirus. Hong Kong, Taiwán y Singapur fueron de los países que más se han salvado de la infección por coronavirus. Y esto se debió a que tomaron medidas tempranas para evitar el contagio que venía directamente desde China. Aquí ven las políticas de sanitización de los espacios públicos, utilizando equipo de seguridad personal desde prácticamente enero de este año. Cerraron fronteras, dejaron los aeropuertos cerrados, ¿sí? Esa fue otra de las políticas. Empezaron a estimular el aseo de manos y la utilización de cubrebocas desde el inicio, y los equipos médicos y las unidades de aislamiento para los pacientes que tenían cualquier grado de infección. Aquí vemos cómo es el equipo de protección que ustedes ya bien conocen a través de toda esta pandemia que hemos ido sufriendo. Algo muy importante, se estableció la cuarentena para los pacientes de riesgo con diabetes, obesidad, adultos mayores o cualquier enfermedad de cualquier tipo crónico. En el área de cirugía plástica, pues vamos a hablar ahí algunas pequeñas imágenes, ¿sí? Primero, para asegurar los recursos humanos y hospitalarios, se decidió en todo el mundo cancelar la cirugía electiva. Esta fue una medida muy drástica, pero como todas las áreas se tenía que realizar. Eso, por otro lado, iba a evitar el riesgo en los pacientes que estuvieran operados, pero también iba a apoyar el distanciamiento social. Entonces es importantísimo seguir esa normatividad. Y dentro de la nueva normalidad que vamos a encontrar para la cirugía plástica, pues viene a ser lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Tener videoconferencias para continuar con la enseñanza, continuar con consultas médicas a través de la telemedicina o de consultas virtuales, que son importantísimas. Y de la misma forma, conforme vaya progresando y se vuelva a restablecer la cirugía electiva, ya no por urgencia, sino la cirugía electiva, vamos a tener que proceder
como dice aquí La Voz de Galicia, que me lo encontré el día de ayer, la aplicación de pruebas para checar si existe o no coronavirus en nuestro paciente, si está inmunizado o no está inmunizado, el aislamiento preoperatorio después de aplicar los exámenes preoperatorios, repetir las pruebas unos días antes ya de la cirugía y tener unos muy buenos consentimientos informados, de los cuales ya el licenciado Dávila ya nos ha hecho favor de enviar desde que empezamos con esta enfermedad. Aquí vemos lo que hablábamos, los webinars, probablemente la utilización de exámenes virtuales, ¿sí? Y de la misma forma, el estar prevenidos con el cuidado de los insumos que utilizamos, probablemente tener que reesterilizar y reutilizar algunas cosas que antes no lo hacíamos. Hay que pensar que la nueva normalidad, después de las pandemias, ha traído cosas buenas. Primero, la peste bubónica, pues terminó con la Edad Media y dejó paso al Renacimiento. La gripe española permitió que existiera una década de paz en los 20, en los famosos 20, ¿sí? Que todo el mundo estaba contento y pues existían ya diferentes cosas por las cuales preocuparse. Ya habían salido de una guerra, en fin. ¿Sí? Esa nueva normalidad nos está exigiendo a todos tener un cambio de hábitos. Probablemente el establecer este home office, pues ya vaya a ser también parte de esta nueva normalidad, ¿sí? Que existe en todo el mundo. Pero también algo muy importante, estamos realizando demasiada interacción individual, pensando en que tenemos unas zonas libre de virus o virus free en nuestra casa. Y eso está evitando la interacción de grupos, de personal de trabajo, en fin, de esa interacción que siempre tuvimos nosotros. Esta nueva normalidad también nos va a llevar a pensar en el cambio de actitud de los jóvenes, que son nuestras promesas, que son el personal de salud que nos va a curar en la siguiente pandemia que nos toque, si es que nos toca. Y está poniendo a prueba a todos los jóvenes. Ellos venían señalados por una cultura de egoísmo que nos transmitían todos los sociólogos a través de todos esos grupos de millennials y centennials que tanto hemos oído nosotros y que encontraban la satisfacción en apretar todo un botón. En este momento se está presentando la oportunidad y el desafío de cómo entender la muerte y la muerte de seres cercanos, ¿sí? Amigos, familiares, que nos pueden llevar a pensar en esos cambios de actitud que debemos de tener y en las cosas buenas que pueden venir después de la pandemia. Entonces son cambios positivos, porque a fin de cuentas vamos a exigir resetearnos. Estos términos se los doy a los jóvenes, porque nos tenemos que resetear y pensar de nuevo en algo que siempre nos dijeron nuestros abuelos, nuestros padres, en los valores y principios. Valores y principios que son muy importantes, como la solidaridad, como el respeto, como la familia, como la sociedad, como el acercar y mantener los lazos de uno al otro. Entonces, esta nueva normalidad, yo creo que a pesar de que nos trae incertidumbre y de que todos estamos esperando que algún día las autoridades ya nos digan, ya vamos a terminar esto, ¿sí? Pues muchas veces nos tendremos que aprender a vivir con el virus, primero. Segundo, a vivir con esa nueva normalidad que estamos probando en estos días. Debemos de tener mucha paciencia, ser muy adaptables. Recuerden que solamente los seres adaptables son los que sobreviven a través de todos estos cambios de la naturaleza y saber qué vamos a hacer ante los nuevos retos que vengan de la mano cuando termine la pandemia. Quisiera terminar con este video.
es de la Filarmónica de Madrid y están cantando afuera del hospital. El área del Nessun Dorma, no sé si se está escuchando. Sí se escucha. ¿Sí se escucha la grabación? Perfecto. Entonces, para los que no están en contacto mucho con las cuestiones operísticas, porque hay gente como mis hijos que no les gusta, sí, les puedo decir que esta ópera de Puccini nos está diciendo que nadie duerma, porque hay buenas noticias. Y con esas buenas noticias, pues a mí me gustaría despedir esta plática, sí, y diciéndoles ánimo, cada vez falta menos. Muchas gracias a todos por su atención. Listo. Muchísimas gracias, Gracias. doctor Vallarta. Muy conmovedor, como siempre, esta y todas sus pláticas. Muchas gracias. Doctor Vallarta, voy a permitir hacer algunas preguntas que nos formula el público. En primer lugar, cuando el doctor Bocaflor, Carlos Bocaflor dijeron muchos países, pero no dijeron Bolivia. Entonces, Bolivia también está presente. Entonces, tengo el compromiso de decirlo y también le manda saludos. Eh, Primero las mías, doctor Vallarta. Si me ayuda a dejar de compartir la pantalla para que solamente nos veamos los dos, es un botón rojo. A ver, por ahí. Dejar, ya, ¿Sí? aquí está. Ok. Doctor Ahí está. Vallarta, Boccaccio nos decía no saber qué hacer, no tener una cura. Yo no siente que muchas de las cosas que nos pasan en esta pandemia, es que estamos acostumbrados a tener control de las cosas. Como médicos sabemos que hay una cura a determinados padecimientos y cuando no la encontramos, cuando no existe, dejamos tener el control de algo. Y en la vida nos han enseñado a eso, a tener control, y eso, el dejar de tener control nos genera incertidumbre y eso nos genera a su vez miedo. Y el miedo a su vez nos generan otras sensaciones. ¿Qué opina, doctor Vallarta? Totalmente de acuerdo. Sí, la falta de control nos exige en este momento, por eso mi última diapositiva antes del Nessun Dorma era tener el proceso de adaptabilidad y de paciencia, ¿sí? Necesitamos tener esas dos partes porque primero, la vacuna, si nos va bien, la vamos a tener para fin de año, ¿sí? Si nos va mejor, la tendremos en octubre, como dicen los optimistas, ¿sí? Entonces, eso es un detalle importantísimo. Ahorita de todos los medicamentos que estábamos mencionando en las líneas de tratamiento, el único aceptado es el Remdesivir y había como 20 opciones en esas filas, ¿sí? Entonces, imagínate, tenemos que tener paciencia,
Eso es lo más importante. Sí, además esto nos lleva, cuando solamente tenemos algunos medicamentos aprobados y ante la desesperación de lo que puede ocurrir, eso nos lleva a generar lo que usted tenía que tener cuidado con curas milagrosas. Acá, usted está en México y seguramente ocurren más cosas que acá. Aquí nos ocurrió un caso en donde había una persona, un médico, que incluso pintó su camioneta que decía, se curan entre ellos coronavirus. Y la gente desesperada, por supuesto, que va. Hoy en día hay toda una regulación de la publicidad en materia de salud. Esto es, para poder generar esa publicidad, tiene que estar autorizada por COFEPRIS. Usted lo sabe, en cirugía plástica es algo que se cuida mucho para poder verificar que las cosas que se publican realmente sean ciertos medicamentos, tratamientos, que realmente se trate de eso. ¿Está de acuerdo? Totalmente, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahorita no hay ninguna cura. Ahorita no tenemos medicamentos que curen. Entonces, hay que saberlo y dar esa idea a toda la población. Y nosotros como médicos somos los encargados de decirles que no existe en este momento. Sí, lamentablemente. Sí, yo antes de entrar a las preguntas que nos formó el público, déjeme hacer la última mía, que es, me preocupó y me asustó el tema de que tradicional, digo, lo que ha pasado a través de la historia con las pandemias es que la segunda curva es la más peligrosa. Y entonces nosotros todavía no entramos a la segunda curva, ya con eso tenemos un impacto demoledor. ¿Qué esperar con la Bueno, segunda, doctor Vallarta? tú estás ya bien empapado en este tema a través de todos estos seminarios, es lo que nos han dicho. Tenemos que tener cuidado, porque viene la segunda oleada y se va a encaramar con la influenza estacional, ¿sí? Entonces, nos tenemos que proteger. Tenemos que seguir Sí. teniendo cuidado y estar acostumbrados con esa paciencia que les estoy diciendo que debemos de tener a vivir con el virus por lo menos este año, ¿sí? Así vamos a estar todo el año. Bueno, muchas felicitaciones, muchas, eso se lo voy a pasar, doctora, No, aunque muchas usted gracias. entrevistó a muchísimas personas. El doctor Javier Camacho, de cirugía plástica, nos pregunta, de la Ciudad de México, por el comportamiento, ¿qué es la siguiente pregunta? Bueno, ya vimos la segunda curva, que será quizá la más peligrosa, pero como la pregunta de los 60,000 y de la bolita mágica, ¿como para cuándo? La segunda oleada, ¿Sí? sí, yo creo que se van a encimar las dos, igual que las curvas que vimos de la influenza española. Las curvas de la influenza española estuvieron en 3 años las 3 oleadas y no había bajado la primera, sí, no se había ido la primera cuando ya la segunda ya estaba empezando. Sí, por ahí estaba la gráfica. Entonces yo creo que los pronósticos y los cálculos del MIT y de todo es que tengamos la segunda oleada a fin de año también. Qué barbaridad. La doctora Gloria Hernández nos pregunta, bueno, usted comentaba que uno de los medicamentos ya autorizados es el Remdesivir, nos pregunta que si hay que iniciarse, si hay que iniciar el tratamiento cuando inician los síntomas o hay que esperar algo. La FDA solamente lo autoriza cuando ya tiene uno la infección, ¿sí? Pero además está dificilísimo conseguirlo en este momento, porque la FDA lo libera y el mercado negro lo tiene acaparado. Qué barbaridad. El doctor Miguel Ulloa nos dice, ¿cómo ha afectado la pandemia el tema de las cirugías plásticas? Como usted dice, prácticamente se pararon, ahorita ya se están volviendo a realizar, pero ¿qué pasa con los pacientes? ¿Están operando, no están operando? ¿Tienen miedo? Esa es la otra parte, ¿no? Yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo trabajo en un hospital grande que atiende pacientes COVID y que tenemos áreas que no tienen pacientes COVID, que nunca han estado en contacto con ellos, pero los pacientes no se quieren acercar. Ahorita no quieren cirugía plástica, ¿sí? Ahorita quieren sobrevivir. Entonces sí ha disminuido la cirugía plástica. Por supuesto, en este momento yo creo que ya todos tenemos un conocido, un familiar que le ha dado coronavirus. ¿Sí? Sí, todavía ser más vulnerable. Carmen Martínez nos dice, esto nos ha traído recordar lo vulnerable que somos como humanos y como médicos, ya que estamos llevando la mayor carga, pero también hemos aprendido a ser más tolerantes con la familia y con nosotros mismos. Felicidades. El doctor Carlos Bocaflor desde Bolivia, los niños son portadores silenciosos de COVID-19. ¿Hay alguna relación con la respuesta inmunológica? Mira, pensábamos que los niños no iban a tener la infección por coronavirus, pero en este momento ya hay reportes en la literatura de infecciones
en los niños por coronavirus, como nos lo hizo saber el otro día el cirujano pediatra que estuvo dando la plática. Entonces, es de las cosas que sí están más protegidos, probablemente su sistema inmunológico que está, como decía mi papá, ¿no? Está nuevecito, todas las defensas, entonces, pues eso es lo que más protege, ¿no? A los niños. Doctor Guillermo Ramos nos pregunta, lo felicita, nos dice, ¿usted qué, en su experiencia, qué cambiaría? O sea, ya vimos que de acuerdo a a la historia, cómo se comportan las pandemias, yo veo mi ciudad, la Ciudad de México, ya con una actividad increíble, pero además no podíamos parar, o sea, por una parte lo paramos y nos morimos de hambre o tenemos una consecuencia social y por otra parte el tema de la salud. Entonces era privilegiar la salud o privilegiar la economía o las dos e ir más o menos compensándolo. Pero hoy en día tenemos un número de muertes increíble y creo también, doctor Vallarta, que todavía se pueden evitar teniendo conciencia la sociedad. Mira, lo lamentable es que no tenemos los medicamentos ni las vacunas en este momento, inclusive ni las pruebas para hacerle a todo mundo, a toda la población. No, ningún Entonces, país. Yo creo que ningún eso, país. ningún país. Entonces, eso nos limita a todos los países en cuanto a qué pudiéramos hacer o qué pudiéramos cambiar. ¿Sí? Yo creo que esta pregunta me la tendría que hacer el doctor Guillermo Ramos en un par de años, ¿sí? Porque en este momento estamos con una enfermedad nueva que no conocemos, que no tiene vacunas y que no tiene tratamiento. Entonces estamos igual que cuando la peste y cuando la influenza española, con Sí. ciertas ventajas, ¿sí? Con El muchas doctor, ventajas. el doctor Luis Pérez comenta un tema muy interesante que dice, a ver, esto o la pandemia o le va a ayudar a la universalidad de los servicios de salud que han venido haciendo muchos sexenios, esa ha sido la utopía de muchos sexenios, o de plano va a decir esto no se puede, porque hoy más que nunca tendría y el gobierno tiene la posibilidad de poder unificar el sistema de salud, incluso disponer de la infraestructura hospitalaria de todo el sistema de salud. Sin embargo, bueno, pues será un reto que es un tema que no depende, que veremos Eso, cómo lo... eso, eso pues tiene que ver más con los gobiernos y sale fuera de las manos de nosotros, ¿no? El Entonces, doctor Centina nos pregunta, ¿qué factores toma usted o tomaría en cuenta para programar una cirugía electiva, particularmente cirugía plástica? una cirugía electiva. Sí, una cirugía Primero, plástica, ¿qué toma en cuenta? Ya dijo o sea, cuál es porque que la sección... yo he estado atendiendo urgencias, ¿sí? Entonces, el paciente de urgencias, que es diferente porque ese se tiene que operar, porque se tiene que operar, ¿sí? Ese se atiende, ¿no? Pero para hacer una cirugía estética en este momento, yo vería primero cómo está mi ciudad, ¿sí? Y ahorita en la Ciudad de México yo no estaría pensando en hacer ninguna cirugía electiva hoy, ¿sí? Ok. Aunque tenga todo bien, Ni hoy ¿sí? ni pronto, Tal vez a fin de mes. Pero tal vez. estoy viendo yo que la curva no se aplana como queremos que se aplane. Entonces no me voy a arriesgar. Pero mire ese comentario de Alicia Peña, dice, considero que no hay fecha para que esto termine, hay que aprender a vivir con el virus. Si eso pasaría, pues no habría, digo, quizás si esto no se aplana o no se medio regulariza como pensamos, el futuro de muchas cirugías quedarían Pero particularmente las selectivas. hay un detalle, Abraham. En este momento, el miércoles pasado, 1,100 muertos. El jueves, 900 muertos. El día que más muertos hubo en Madrid, en España, perdón, no en Madrid, fueron 900 muertos. ¿Sí? Nosotros lo superamos el miércoles. Después, el viernes fueron 700 muertos. Y esas son las cifras oficiales. Desconocemos los contagios que no hay y los muertos que no les hicieron pruebas. Entonces, quiere decir que no es un buen momento para hacer cirugía electiva, al menos esta semana. En este momento, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El doctor Jorge Huerta dice, lo felicita, tenemos que seguir con los cuidados. Nos preguntan, dice, magnífico final, excelente. Aunque de Chiapas nos dice, de alguna manera en lo quirúrgico ya hay una estrategia a seguir, desde hacer una PCR a cada paciente hasta todo el equipo de protección personal que había que usar con todas las precauciones. Es esperanzador.
Dice, desafortunadamente, como usted decía, Elizabeth Soto dice, en octubre tendremos influenza y neumococos y será la segunda oleada. Y en lugar las cifras seguiremos subiendo. ¿Qué aconseja usted aparte de paciencia y adaptación? Pues, ¿qué te puedo recomendar? No soy experto en el tema. Sí, yo soy cirujano plástico nada más. Carlos Bocaflor, un sistema inmune inmaduro tiene menos probabilidad de montar una respuesta inflamatoria excesiva y tormenta citoquímica, tal como la observada en pacientes en adultos. Greti Montesinos, ¿cree que realmente la adaptación a la nueva normalidad traerá los beneficios que buscamos como seres humanos? Pues es lo que esperamos todos, ¿no? En Turandot, la segunda pregunta fue sobre la esperanza, ¿no? Entonces, tenemos esperanza en que sí vengan los cambios, ¿sí? De Yo creo acuerdo. que el hecho de tener contacto con algo tan grave como esto que estamos viviendo debe de traernos Muy bien. muchos cambios. Janet Plaza nos dice, bueno, nos dice que el uso de la ivermectina, que lo hemos platicado tanto aquí en este webinario, y que ha dado buenos resultados. De inmunología, el presidente del Colegio de Inmunología nos decía que ha dado resultados. Nos comenta que ya está autorizado su uso en el ISSSTE. Qué bueno. O Sí, sí. sea, mientras sea sumar para controlar esto, oye, qué padre, y pues hay que usarlo. Y la doctora Sara de nutrición, que la tuvimos el viernes, nos decía que, bueno, había que estar a prueba y error porque no sabían que es una enfermedad donde había que Es que es lo estar, malo, cada ¿no? día cambiaban síntomas en general. Es lo malo de estos fenómenos, ¿no? Que vamos, como a mí me gusta mucho, y le iba a hacer ese comentario al doctor Ramos hace rato, cuando me preguntaron que qué hubiéramos cambiado, ¿no? Estamos saliendo, como dijo el presidente de España, estamos saliendo a esta nueva normalidad y a esta pandemia como si fuéramos sin GPS en la carretera. Sí. Tal cual. Entonces, así estamos, Y ¿sí? así están todos los países. Alma Leticia Vázquez, magnífica conferencia. Hay que aprender del pasado y parece que no lo estamos haciendo. Muy buena observación. María de Los Ángeles Corona nos aterriza a la realidad. Personal positivo, ¿cuándo regresar a trabajar? Pues en muchos lugares ya están. Esto depende, el gobierno estableció un mecanismo de semáforos. Yosafat Zárate, felicidades. ¿Cómo logramos que las personas de la tercera edad superemos esta crisis? Amén de las medidas higiénicas. Paciencia. Bueno, pues tuvimos la geriatra el viernes. ¿Qué opina? Aislamiento, ¿sí? Dentro de lo que sea posible. María de Los Ángeles López, pregunto qué está sucediendo en China por el inicio de pandemias bubónica y COVID-19. En este En momento este momento. están encimándose, ¿sí? Pero es que siempre cuando hay una pandemia así de severa, puede existir alguna otra enfermedad que llegue, ¿no? O sea, hay estados aquí en México que ya empezaron con dengue también, Sí, ¿sí? aquí en Jalisco. Nayarit, ¿sí? Entonces, Esa pregunta, bueno, iría más para un inmunólogo, pero se la hago si no, no pasa nada. ¿Tiene conocimiento de Ruxolitinib? no. Ah, ok. Jesús Cetina, desde su punto de vista personal, ¿qué le recomendaría a los estudiantes de medicina reflexionar sobre esta pandemia? Que es otro tema. ¿Qué pasa con los residentes de cirugía plástica? Sé que es cirujano plástico, están parados, sin Están aprender. parados, están ayudando a algunos compañeros, algunos ya se enfermaron, ¿sí? Esos son los residentes, pero tengo un hijo que es interno de pregrado y que estoy con el Jesús en la boca cada que se me va a la guardia al Hospital General, a Que va- pesar de que tiene equipo de protección y que tiene todo, Oiga, ¿sí? pero a ver, doctor Vallarta, ¿qué va a pasar con los residentes de cirugía plástica? Este año prácticamente la residencia empezó en febrero, el tema este empezó en marzo. Prácticamente van a estar sin horas de expertise. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sugiere que pase? Sin Que lo horas de repitan práctica, o ya se está trabajando en el Consejo para hacer cirugía en modelos, para hacer los exámenes más seguidos, para estarlos estimulando con los webinars. Y pues bueno, la parte práctica ya llegará el momento en el que sí puedan estar operando sin ningún problema.
De acuerdo. La doctora Virgilio Gómez dice, disculpe, me queda la duda sobre H1N1. ¿Es más antigua a la epidemia del 2009? Sí, esa del H1N1 viene desde la influenza española. Era ese mismo tipo de virus. Y Ok, también fue aviar en esa época. Después se contagiaron. Aquí hay una cosa muy curiosa de esa parte histórica, porque decían que había sido porcina la influenza española, algunos científicos, y no. Resulta que el sistema, bueno, los tejidos y la distribución orgánica del cerdo es muy parecida a la del humano. Entonces tuvo la infección, igual que el humano, en esa época también en las granjas, ¿no? de acuerdo. Le manda saludos a Olga María Dávila. Aunque dice, ¿y Gracias, cómo va saludos. en el tema de la inmunidad del rebaño? Ella es médico del sureste y se les comparto, caí enferma ya por el virus y me han abordado varios pacientes por mi página de Facebook, dado que compartí mi testimonio. Aquí tuvimos el testimonio de dos personas y es innumerable la cantidad de gente que ha estado en contacto con gente con manifestaciones sutiles o muy evidentes, dependerá de cada paciente, que por tantas razones de nuestro sistema de salud no se les han realizado las pruebas y no quedan registrados. Y esas personas no han desarrollado nada. Esto me ha dejado mucho que pensar si debe de estarse dando esta inmunidad. Esto es que probablemente sí se esté generando esta inmunidad. ¿Usted qué opina? Hay un caso que leí yo que ocurrió en Suecia, ¿sí? Ellos le apostaron a no aislar a la gente para que tuvieran inmunidad de rebaño. Y en este momento ya tiene una cantidad de contagios terribles, ¿sí? Parece que no funcionó el método. Este virus tiene... lo que ocurre y que yo creo que es lo que nos dicen y nos hacen hincapié los inmunólogos y también los infectólogos, es que el virus está teniendo varias mutaciones durante los días y durante las semanas. Entonces ya no se trata específicamente del mismo tipo de virus que estuvo en Wuhan, sino que ya ha ido mutando a lo largo de este periodo que hemos pasado, ya de 6 meses, ¿no? Sí, Fernando Flores, pues ya sabemos qué tenemos que hacer y no tenemos que hacer. ¿Qué hacer para que todas las personas se cuiden? Bueno, pues es un tema de conciencia, de educación, es un tema que va mucho más allá de cultura, etcétera. María del Carmen, otra de las enfermedades que se presentaron desde enero fue el sarampión y hay una letalidad alta. Eh, bueno, como usted dice, todavía peor que se estén juntando. Paula Tobar, la doctora Sara que tuvimos el viernes geriatra, dijo que en Rusia usaban invermectina con éxito, pero que viéramos el clima de Rusia y el de México, que son diferentes. Muchas felicidades, Susana Castillo. Paula Tobar dice que escuchó que en Italia habían detectado que el virus era menos agresivo en Italia que aquí en México, pero bueno, eso no hay una evidencia completa al respecto. Y bueno, yo quisiera, varios comentarios. Yo quisiera terminar con un comentario que nos hace el doctor. Les quiero pedir una cosa, nunca leo preguntas de alguien que no está identificado. Eh, bueno, sí, es la doctora Saberes que aparece como Galaxy, entonces quiero suponer que es su teléfono. Y la doctora Saavedra quisiera terminar con este tema, con su comentario. Dice, buenas noches, doctor Vallarta. Usted está en el hospital Rubén Leñero. Si conoció, o más bien afirma, si conoció al doctor Alberto Basilio Olivares, cirujano general. Que acaba de fallecer. Eso está diciendo. Falleció hoy por la mañana de COVID y ella nos pide y yo me uno con ella a que guardemos unos segundos en silencio en su nombre. A partir de este momento.
Muchas gracias. Quiero comentarles que la semana séptima de transmisiones hicimos recordamos a todos los médicos y profesionales, no solamente profesionales, todo el personal de salud que había fallecido hasta ese momento. Tomamos la información de una investigación que hizo Grupo de Reforma de todas las personas que habían fallecido y lo recordamos durante toda esa semana. Y hoy pues también cada médico, cada persona, pero en especial nosotros que nos enfocamos al tema de salud. Doctor Vallarta, muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvo una audiencia increíble, como siempre, ¿eh? Muchas gracias. ¿Algún mensaje adicional que quiera dar, doctor Vallarta? Pues primero, agradecerte de nuevo, Abraham, la oportunidad de estar aquí con ustedes, la distinción de tu amistad, Abraham. Gracias. Y pues nada más decirles a todos, cuídense, por favor, no se confíen, no bajen la guardia. Sí, eso es lo más importante. Muy bien, yo sí les doy un mensaje adicional. Bueno, agradecer a las personas que se conectaron hoy de Chile, de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala y Bolivia. Me sonó ese reclamo, dice Bolivia presente también. Le recuerdo a los colegios médicos, agrupaciones médicas que requieran alguna plática en Zoom cerrada para su agrupación con temas de COVID y su repercusión legal en la atención médica o responsabilidad civil, penal o administrativa. Con mucho gusto nos lo hagan llegar a nuestro correo atención.mlc@gmail, atención sin acento, .mlc@gmail. Les recuerdo que esta plática y todas las anteriores están disponibles a partir de unos momentos más en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el de Medical Legal Center y en el YouTube de Medical Legal Center. Hoy es lunes y Susana Hernández publicó, como lo hace lunes, miércoles y viernes, información de cómo manejar el estrés para los profesionales de la salud hoy en época de pandemia. Si hubiera una duda adicional para el doctor Alfonso Vallarta, les recuerdo, pueden hacerla a través también del correo atención.mlc@gmail y se la hacemos llegar al doctor Vallarta para que se contacten. Les recuerdo, el día de mañana tenemos a Simón Masri con innovaciones. ¿Cómo tenemos que innovar los profesionales de la salud al regresar? ¿Qué cosas tenemos que hacer diferente? Hoy lo dijo el doctor Vallarta, tendremos que encontrar un mecanismo, nuestro ingenio, que tenemos que pensar qué hacer, pero hoy es un antes y un ayer, nada será igual y esto tendrá que generar mejores oportunidades extraordinarias. Simón, el día de mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Instagram y en Twitter. Y como siempre, agradecerles el favor de que se conecten a través de Zoom y a través simultáneamente del Facebook de Yo Soy Médico 17. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche, como lo hacemos cada semana, de lunes a viernes. Doctor Alfonso, muchas gracias y hasta mañana a las 8. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.